Mateo capítulo 8, versículo 23. Lo tenemos, hermanos. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entrando en el barco, sus discípulos le siguieron. Y he aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y la mar le obedecen? Tome su lugar, hermanos, alabando al Señor. Esta parte de la escritura nos enseña muchas verdades espirituales, entre ellas, hermanos, de que aunque estamos en medio de problemas y dificultades, Dios está con nosotros. Ellos estaban pasando por una tormenta, hermanos, de tal manera que tuvieron miedo de ahogarse. Dice que hubo un movimiento tan grande que las olas, dicen Marcos, que henchían o llenaban la barca. Y ellos tuvieron temor y despertaron a Jesús, que dormía en la barca. Y esto nos enseña, hermanos, que aunque estemos pasando por la tormenta que estés pasando en tu vida, Dios está con nosotros. Y Él está esperando, hermanos, hasta que tú y yo agotemos todas nuestras fuerzas. Y cuando tú y yo agotamos todas nuestras fuerzas y podemos entender que al único que necesitamos es a Él, es entonces cuando Él entra en acción y va a detener la tormenta en el momento indicado, cuando se haya cumplido el propósito de Dios en tu vida, en todas las cosas. Hasta entonces, luego entonces el Señor detendrá el mar por tempestuoso que esté y el viento por fuerte que Él esté. El Señor lo va a detener, pero no lo va a hacer, hermanos, sino que hasta que Él vea que el propósito se haya cumplido en tu vida. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Cuando tenemos problemas y dificultades, hermanos, eso nos ayuda a que crezca nuestra fe. Mientras todo está bien, hermanos, nuestra fe está débil. Somos flacos en la fe, muy flaquitos, ¿verdad? Esto es como que tenemos que ejercitarnos, ¿verdad? Alguien, para fortalecerse, tiene que meterse a rigurosa disciplina y a duro trabajo, ¿cierto o no es cierto? Para que pueda correr, o el atleta o el que va a luchar, tiene que someterse a disciplina muy rigurosa para fortalecerse y poder estar listo para la pelea. El Señor, cuando nos mete o nos deja que pasemos por tormentas o desiertos en nuestras vidas, hermanos, es porque el Señor nos está preparando para nuestra batalla. Pero estamos tan acostumbrados a vivir tan cómodamente, hermanos, que es necesario que entonces el Señor tenga que meternos por esos problemas y esas dificultades. Y lo que viene, hermano, tiene un propósito, porque muchas veces nosotros podemos estar hablando y citando la palabra de Dios con libertad y decir: no, el Señor dice esto, el Señor dice aquello. Pero como todo está a color de rosa y todo está muy bien, pues nomás podemos citarlo, pero no le conocemos. Hasta entonces, cuando está el problema grande, cuando está la dificultad, y nosotros podemos ver que Dios es poderoso para transformar todo lo que nos entorna a nuestro alrededor, y que parece que es malo, hermanos, y que trae malestar para nuestras vidas, y Dios lo torna para nuestro bien, hermanos. Hasta entonces, luego entonces entendemos que Él es el todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor nos tiene que meter, hermanos, en ocasiones en disciplinas rigurosas. Mira lo que dice ahí en Santiago capítulo 1. Alabado es el Rey, amén. Santiago capítulo 1, versículo 2. Alabado es el Señor. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, o es un gozo supremo. El versículo 2, capítulo 1 de Santiago, versículo 2. Amén, lo tiene, hermano. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en, ¿qué, hermanos? Oiga, esto suena así como
como algo ilógico. ¿Cómo me voy a estar gozando cuando tengo problemas? Y aquí dice: tened por sumo gozo. Tiene que ser un gozo supremo, es lo máximo. Tienes que alegrarte en demasía, porque estás metido en diversos problemas, porque te odian, porque te está yendo mal en el trabajo, porque tu matrimonio tiene problemas, porque tus hijos han tomado decisiones que no son favorables conforme a la palabra de Dios, porque la gente está murmurando de ti, porque tus pensamientos y tus ideas y tus sueños se derrumban, porque vino una enfermedad que tú no esperabas. Y la palabra de Dios me dice que me tiene que ser de sumo gozo. Tengo que tener alegría en esos momentos, en las diversas tentaciones, en los diversos problemas, cualquiera que él sea. Tú tienes que estar contento, alegre. ¿Así dice? Si dice así, ¿va, hermanos? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones o diversos problemas, cualquiera que él sea por el cual tú estás pasando en este momento. Ten alegría, ten gozo, alégrate. Dice el versículo 3, perdón. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra, ¿qué cosa? Paciencia. Nuestro gozo no es porque no somos masoquistas, nos gusta sufrir. No es por eso. El versículo 3 dice: porque sabemos. Es por conocimiento. Tenemos un conocimiento de lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Es decir, cuando tú estás sufriendo, ya tienes que tener el conocimiento que ese sufrimiento es porque Dios está trabajando en tu vida. En una área de tu vida Dios está trabajando, y eso te tiene que tener tranquilo y en paz, porque la prueba que hace, hermanos, versículo 3 nuevamente dice: y sabemos que la prueba de vuestra fe, ¿qué está haciendo? Está haciendo un trabajo, está obrando en nosotros, ¿qué? Paciencia. Dice el versículo 4: mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seas perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. ¿Cuál es el propósito de las pruebas y las dificultades y de las enfermedades? Es llevarte a ¿qué, hermanos? A la perfección, para que estés preparado para el trabajo el cual Dios te llamó. ¿Sí lo están viendo? Pero esto, hermanos, no se da. Es decir, el sufrimiento no por sí que viene el sufrimiento trae resultados para nuestro bien. Eso depende de la reacción que tú y yo tomemos al sufrimiento. Hay quienes viene el sufrimiento y en lugar de obrar para su bien, hermanos, obra para su mal, porque toma una actitud negativa, toma una actitud de queja. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Entonces la obra no tiene su obra, ¿qué dice? Perfecta. Fíjese lo que dice el versículo 4: mas tenga la paciencia perfecta, ¿qué cosa? Su obra. Es decir, tiene que obrar en nuestra vida perfectamente. Cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, hermano, tú tienes que recibirlo, que es de parte de Dios. Que Dios, aunque el enemigo quiera destruirte, Dios está obrando para tu bien. ¿Sí? Sí es así, hermano. ¿Se acuerdan en el caso de José el soñador, hermanos? Va que cuando en el capítulo 50 de Génesis, versículo 20, dice que el Señor tornó todo lo que sus hermanos habían querido hacerle a él para mal, el Señor se lo tornó ¿para qué? Para bien. Todo lo que el diablo quiso hacerle, el daño que el diablo quiso hacerle a Job, el Señor se lo tornó ¿en qué? En bendición. Todo lo que venga a tu vida, todo lo que venga, Dios lo va a tornar a bendición cuando tú y yo tenemos una actitud de conocimiento y de paciencia con el Señor. Si estamos acá, hermanos. Es decir, cuando tú viene el problema, no te desesperes. Acuérdate de lo que estamos leyendo, que Dios está obrando en nosotros. ¿Sí? Y Dios quiere perfeccionar su obra. Nos está preparando, y dice el versículo 4: mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, ¿para qué? Sin faltar en alguna cosa. Oiga, hoy en día si el Señor nos manda a hacer algo, hermanos, muchos de nosotros no estamos
capacitados. Nos manda tal vez a hacer algo y somos muy enojones. Y es que como hemos llevado una vida tan suave en el cristianismo, tan suavecita, que todo marcha muy bien, ¿verdad? Y no hemos sido sometidos a disciplina y todavía seguimos batallando con el mal genio. Unos parece que tienen pólvora, un cerillito, nomás en cuanto los rozan, se prenden. Y el Señor en veces tiene que meternos. Y hay veces que el hermano dice: ay, ya no soporto a este hermano. Y es una prueba. ¿Cómo? Ay, ya no lo aguanto. Y pues lo vas a tener allí hasta que pases la prueba, hasta que seas aprobado. Y yo no sé por qué el Señor me persigue, por qué me pone esta gente. Y es que no has pasado. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice: no solo esto, mas aún ¿qué, hermanos? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué hace? Y la paciencia, ¿qué hace, hermanos? Y la prueba trae esperanza. Cuando somos probados por medio de las tribulaciones y somos aprobados, eso trae esperanza para nuestras vidas. Dice el versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando somos aprobados a través de la prueba, hermanos, eso trae esperanza. Tú ya pasaste a otro nivel. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Pero hay quienes en lugar de gozarse, hermanos, están con reclamo, con reproche, y no aprenden la lección. Y la tribulación tiene que ser aprobada, tiene que pasar la prueba. ¿Sí? Y muchos de nosotros caemos en lo mismo. En lugar de salir beneficiados, volvemos a repetir el curso. Así como cuando vas a la escuela, hermano. Hasta que no pasas el examen, vas a pasar. Aquí los pasan sin que pasen, ¿verdad? Aquí va pasando los años y los van pasando. Ya creo que hasta el último es cuando sí los frenan, si no pasan algunos exámenes. Pero aquí, allá en México no era así, hermano. Ya si tú no pasabas el examen, repetías primero. Había unos que estaban en sexto y ya eran de los de casi tenían que estar en la facultad. Tenían que ser ingenieros ya, ¿verdad? Porque repetían y repetían. Y así nos pasa a nosotros como cristianos, porque repetimos los mismos errores y no aprendemos de los problemas por los cuales nos están metiendo. Y dice: pero ¿por qué otra vez? Pues porque no has aprendido. Hay quienes se mueven de iglesia en iglesia, que porque en esta iglesia ya no los soporto. Y van al otro y se encuentran dos de esos que los hacían, que no soportaban. Una porción doble. Y quién sabe si se muevan a la tercera y van a encontrar triple porción. Eso para que se eduquen, ¿va? Y es que nosotros tenemos que tener una actitud diferente. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Pero hay quienes, hermanos, se extrañan por eso. Dice Primera de Pedro capítulo 4. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Primera de Pedro 4:12. Amén. Dice: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados. ¿Por qué, hermano? Por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina, ¿qué cosa? Os aconteciese. En la versión nueva de Internacional dice: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan de tener que afrontar problemas que ponen a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Muchas veces se extraña: ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Siempre a mí. Y no es nada extraño, eso le pasa a todos. Todos tenemos que pasar por un proceso, hermanos. En Juan capítulo 16 versículo 33, ¿verdad? Dijo el Señor: en el mundo, ¿qué? Mas confiad, yo he vencido al mundo. La promesa del Señor fue que no iba a haber problemas, hermano. La promesa del Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Pero Él nunca nos prometió que no íbamos a tener problemas. Isaías dice que aunque pases por las aguas, ¿qué? Y por el fuego, porque el Señor está con nosotros. Pero eso nos indica, hermanos, que vamos a ser pasados por las aguas, que vamos a ser pasados por tormentas, que vamos a ser pasados por desiertos, que vamos a ser pasados por el fuego. Que el fuego es ¿para qué? Para purificarnos, para prepararnos para lo que viene. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Muchas de las veces todo esto pasa, hermanos, porque en veces estamos tan llenos de confianza en nosotros mismos, que creemos que todo lo podemos solucionar nosotros. Nos sentimos económicamente bien, tenemos un buen trabajo, estamos con salud y todo marcha tan bien en nuestra vida que poco a poco perdemos, ¿verdad?, que dependemos de Dios. Y Dios nos tiene que meter en problemas fuertes. Mira lo que dice ahí en 2 Corintios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8. Amén. Dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestras tribulaciones, que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuvimos en duda. ¿De qué cosa, hermanos? De la vida. Luego el apóstol Pablo dice: fue tanto, hermanos, lo que se les vino a ellos, que tuvieron duda de a ver si podían vivir. Les esperaba la muerte. Dice: mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de ¿qué? Todo lo que hacían por sus fuerzas, lo único que se venía eran respuestas de muerte. Todo lo que hacían no les daba resultado. Buscaban por aquí, no les funcionaba. Buscaban por allá, no les funcionaba. Buscaron en todos lados y lo único que recibían como respuesta era ¿qué? Muerte. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Para que muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino que, hermanos, sino en Dios que levanta los muertos. ¿Para qué pasa eso, hermanos? Cuando viene, hay veces, hermanos, va que nos viene una enfermedad y buscamos en las medicinas, buscamos en un doctor, recorremos un sitio, recorremos a otro, vamos a otro y a otro y buscamos, y si tuviéramos todo el oro del mundo, buscaríamos hasta el fin de la tierra para encontrar nuestra sanidad. Y lo que encontramos es ¿qué? Respuesta de muerte. Tienes un problema muy grande y busca los mejores abogados y lo que único que tú dices, bueno, parecía que yo tenía las de ganar. Me acuerdo de un caso de un oyente, que en lo que él nos contaba, el problema que tenía con su esposa, parecía que todo estaba a favor de él. La esposa estaba abandonando el hogar o quería hacer tantas cosas, había levantado falsos, había jurado en vano en la corte y parecía que él tenía todo lo de ganar. Y cuando fue a ver el juez, que le dice, a mí los abogados le dijeron: ¿sabes qué? La que tiene todo de ganar es tu mujer. Y hasta yo me quedé sorprendido. ¿Cómo? Si ella mintió. Y fue cuando yo entendí: el Señor lo que quiere es que busques a Él. Los abogados terrenos, aunque nosotros creíamos que tú tenías la victoria, el Señor cierra todas las puertas, y eso lo hace con el único fin, para que cuando se cierran todas las puertas de tu alrededor, queda abierta la que está allá arriba, para que voltees a verlo a Él. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10 dice: y cuando nos libró y libra de tanta muerte, el cual esperamos que aún, ¿qué cosa, hermanos? Dios es todopoderoso, hermanos. Y en vez nos meten en problemas para que aprendamos a confiar en Él. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. ¿Sí? Cuando podemos resolver los problemas por nosotros mismos, hermanos, es muy difícil que busquemos de Dios, ¿cierto o no es cierto? Cuando se nos enferman los hijos, corremos, lo primero que corremos es al doctor. Y solo hasta cuando el doctor dice que no hay remedio y el hijo sigue sufriendo, y como nos duele tanto, entonces sí llegamos y le clamamos a Dios. Lo agarramos como llanta de refacción, solamente cuando verdaderamente le necesitamos.
Y Dios es misericordioso, hermanos, y Él pone todos los medios necesarios, todo lo que obra a nuestro alrededor es para llamar nuestra atención. Es para que entendamos que solamente podemos depender de Él en todas las circunstancias. ¿Cuántas veces pedimos consejos a tanta y a tanta gente y no nos funciona? Tenemos al maestro, ¿eh? Al consejero, al consolador, al doctor, al abogado. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso, y no le consultamos. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. En el Salmo 34, versículo 17, mira lo que dice, hermanos. Qué bueno es Dios. Amén. Salmo 34, versículo 17 dice: claman los justos. ¿Y qué pasa, hermanos? Y el Señor libra de todas, ¿qué? Sus angustias. Cercano está el Señor, ¿a quién? Y salvará a los contritos de espíritu. A veces que tú estás tan lejos del Señor y ya la única forma que el Señor tiene para acercarte a Él, tiene que venir el quebranto. Porque de otra manera ya no te acuerdas de Él. Cuando estás en medio de la enfermedad o el problema, todos los días te levantas temprano y lo primero que haces es clamarle a Él. En las noches te levantas y le clamas a Él. Pero cuando todo está bien, hermanos, hasta en las mañanas se nos olvida orar, leer la Biblia, consultar qué Dios tiene para nosotros. No lo hacemos porque todo está bien. Tenemos trabajo, tenemos salud, nuestra familia está bien, todo parece que está en calma y nos olvidamos de Él. Y luego entonces viene el Señor y tiene que traer el quebranto para que te haga volver a Él. Versículo 18 dice: cercano está el Señor, ¿a quién, hermanos? A los quebrantados de corazón, y salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos, ¿qué, hermano? Lo librará el Señor. Oiga, eso no te trae alegría, hermanos, que por más que mal que tú tengas, por veces que viene un problema y luego apenas estás saliendo de ese y ya llegó el otro. ¿Sí le ha pasado eso, hermano? Nomás a nosotros. ¿Para qué sí pasa, hermanos? Que ay, y ahora sí dice que y llovió sobre mojado, hasta dice va la gente, porque no deja que se seque nada cuando ya viene un problema y luego viene el otro y luego viene el otro y ay, Señor, danos aire, ¿verdad? Y es que el Señor está trabajando. Y sabe que si eso pasa, hermanos, la Biblia dice en Corintios que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podamos llevar. Todo lo que está aconteciendo es porque lo podemos llevar. En el Salmo 139, versículo 16, esto me llena a mí de confianza y de alegría, hermanos, y de paz en mi interior. Puedo tal vez tener agonía en mi cuerpo, hermanos, pero en mi mente y en mi interior hay paz. Hermano, ¿cómo eso puede ser posible? Sí, Jesús lo tuvo cuando estaba en el Getsemaní. Dice la Biblia que tenía agonía, pero también en Él era el Dios de paz, el príncipe de paz. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 139, versículo 16 dice: mi embrión vieron, ¿qué cosa, hermanos? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. ¿Cuántas? Todas, que fueron luego, ¿qué cosa? Formadas sin faltar una de ellas. Qué bonito, hermanos. Que el Señor nos ha visto desde que el embrión estaba en el vientre de la madre. Y desde ahí Él fue viendo y estaban escritas todas las cosas que iban a ser, ¿qué cosa? Formadas, todas. Así que lo que estás pasando por ahorita, estás teniendo una formación. Y Dios ya la vio y ya está escrito lo que tú estás pasando. Y eso me llena a mí de tranquilidad, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Alabado es el Señor, amén. Dice la nueva versión de la internacional: pues los sufrimientos, 2 Corintios 4, 17, ¿sí lo tiene, hermano? Dice: pues los sufrimientos ligeros
y pasajeros que ahora padecemos, producen, ¿qué cosa, hermanos? Una gloria eterna que vale muchísimo más que todo, ¿qué cosa? Sufrimiento. Eso es lo que dice la Nueva Versión Internacional. Los que estás pasando, hermano, los problemas que están pasando, tienes que entenderlo que son, ¿qué cosa? Temporales. Y eso te tiene que traer alegría, hermanos, porque está obrando en nosotros un sobremanera y grande peso de gloria. Es decir, que Dios nos está preparando para la misma gloria. Yo creo, hermanos, que muchas veces nosotros sabemos textos bíblicos, ¿va? Y en ocasiones hasta los practicamos, pero cuando vemos los efectos, hermanos, de estos, queda un impacto en nuestra vida que ya no se borra nunca. No sé si me explico. Hay veces que sabemos los textos bíblicos y en veces hasta los practicamos, pero no vemos en veces los resultados de esos textos o lo que estamos practicando, como el hecho de cuando el Señor dice que tienes que ayudar a la gente, va, y que todo lo que siembra eso vas a cosechar. Cuando tú no ves la cosecha pronto, pues sí, nomás lo tienes como eso, hermano. Si no te impacta tanto como cuando en tu vida tú lo recibes. Les voy a poner como ejemplo, un hombre estaba acostumbrado toda su vida, veía a un pordiosero y le daba de comer. En una ocasión un niño llegó y robó medicina, y enfrente de su negocio estaba una farmacia y el niño robó medicina, y cuando salió corriendo la farmacéutica le agarró al niño y lo sacudió y lo empezó a quererlo, a gritarle y decirle y maltratarlo: ¿por qué me estás robando esto, niño? Eres un ladrón. Y el hombre lo observó de su negocio y se acercó a la señora y le preguntó al niño, le dijo: ¿por qué robaste esto? ¿Tu mamá está enferma? Y el niño le dijo que sí. El niño estaba robando medicina, no estaba robando otra cosa sino medicina, y lo estaba haciendo porque su mamá estaba enferma. El hombre sacó dinero y le pagó a la farmacéutica, le dijo: ya no hagas más nada, y le pagó a él y le dio la medicina al niño. Y no solo eso, sino que él vendía como caldos y comidas en su restaurante, le dio también comida y se la dio al niño para que se la llevara a su mamá. Y el niño salió corriendo, lo volteó a ver y se fue el niño. Después de 30 años, este hombre acostumbrado a siempre ayudaba al necesitado, ¿va? Y dice que llegó un homeless y igual le dio de comer. Él se le acercaba a los homeless y él les daba de comer, y su hija siempre observaba que su papá hacía todo eso todo el tiempo. Y en esa ocasión él sufrió un derrame cerebral, y cuando cae después de haberle dado la comida al homeless, fue llevado al hospital, y en el hospital le dicen: la operación cuesta mucho, y no se puede operar hasta que no sea el pago de lo que se necesita. Eran casi, en ese país eran cerca de 3/4 de millón. Era muchísimo dinero, y la única manera en que la niña o la joven, ya era una mujer adulta, podía saldar la cuenta era vendiendo el restaurante. Lo puso en urgencia, dice: es urgente vender el restaurante. Cuando ella estaba observando a su padre en la cama del hospital, mirándolo en la condición en que él se encontraba y que no podían hacer nada, ella tenía que esperar hasta que fuera vendida su restaurante. Alguien pasó y le arrojó una carta. Ella abrió la carta y en la carta miró y decía: la cuenta está pagada. Ella no se confundió, dijo: ¿cómo es que está pagado? Era una cantidad muy grande. Dice: sí, él la pagó hace 30 años. El que había pagado ese dinero era el niño, que ahora era un doctor neurocirujano, el cual iba a operar a ese hombre. Cuando tú ves eso, hermano, eso es algo que tú lo vives y es algo que te impacta tu vida, y ya no se va a borrar de tu vida. Y esas veces, por eso es que el Señor nos tiene que meter en circunstancias difíciles para que nos afirmemos. En nuestra vida tiene que haber una firmeza emocional muy fuerte, porque vienen problemas muy difíciles y nosotros no vivimos lo que Dios hace en nuestras vidas, hermanos. Vamos a ser movidos muy fácil.
Nuestra fe tiene que ser fortalecida día con día a través de los problemas, a través de las dificultades, a través de la enfermedad, para que tú puedas ver que al Dios al cual tú y yo servimos es el Todopoderoso. El Señor tiene planes para nuestras vidas, hermano. Y Él está trabajando. Todo el problema que esté pasando en tu vida es porque Dios está trabajando. No te sientas mal. Como dice el apóstol, ¿verdad? Él se regocijaba en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, porque ahora nosotros tenemos el conocimiento que eso que nos está aconteciendo, hermanos, es para nuestro bien. Romanos capítulo 8, un texto muy conocido, ¿verdad? Dice, y sabemos, versículo 28, y sabemos que a los que Dios aman, ¿qué cosa, hermanos? Pero ¿cómo comienza el texto diciendo? Y sabemos, es por conocimiento. No es no te estoy dando un mensaje de optimismo. ¿Sí me explico, hermanos? O de buenas ideas mías, una filosofía mía, no, es por conocimiento. Y sabemos, ahora tenemos el conocimiento que a los que a Dios aman, todas las cosas están trabajando para nuestro bien. Qué bonito, hermanos. Ahora el problema que estás pasando a tu casa, en lugar de llegar todo triste, dale gloria a Dios. Es que Dios quiere ver que a través del problema y a través de la dificultad, tú aprendas a glorificarlo, tú aprendas a alabarle. No solamente en los buenos momentos, cuando tienes comida en tu casa, cuando tienes para la renta, tú tienes que alabarle en todo tiempo. Solo entonces cuando tu fe se fortalece, hermano, y estás preparado para las buenas obras. ¿Cómo vas a ir con una fe débil, flacucha, que nunca ha sido ejercitada, a orar por un enfermo, cuando nunca has visto que se levante uno, cuando no lo has experimentado en tu propia vida? Pero cuando esto pasa en nuestras vidas, hermanos, llegamos con autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ha obrado y sabemos, porque sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, hermanos, nosotros tenemos el conocimiento de lo que le aconteció. ¿Por qué Dios permitió que Daniel cayera al pozo de los leones? ¿Por qué los 3 jóvenes hebreos fueron a parar al horno de fuego? ¿Por qué José tuvo que ir a parar a la cárcel? Y es que Dios los estaba preparando para algo mayor. Oiga, nunca ha habido avivamientos tan fuertes como esos. Todo un imperio alababa a Dios. Cuando vieron que Daniel no se lo comieron los leones, cuando vieron que los 3 jóvenes hebreos no sufrieron quemaduras, dice que después de esto el emperador les dijo: ahora todos los reinos y todas las naciones tienen que adorar al Dios de ellos. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Pero en ocasiones nosotros queremos que todo sea sin sufrimiento, sin dolor. Que todo llegue, que las bendiciones, que la unción llegue sin sacrificio. Que el derramamiento del Espíritu Santo sin ayuno, sin oración, sin esfuerzo, que todo llegue nomás al extendernos. Y es que el enemigo nos ha acostumbrado tanto a eso, hermanos, que ahora si tenemos hambre ya no tenemos que cocinar nada, más que agarramos la sopa y la metemos al microwave. Y hasta los 3 minutos que esperamos se nos hace tarde. Estamos acostumbrados a hacerlo todo instantáneamente, cuando el Señor nos tiene que llevar por un proceso. Versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también, ¿qué cosa, hermanos? Los predestinó. ¿Para qué? Sí, para que fuesen hechos conforme a la imagen. Cuando Dios nos ha llamado, hermanos, ahora Dios nos está transformando y nos va a hacer como nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué, hermanos? Transformados, ¿cómo? De gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu Santo.
Si lo están viendo, por el Espíritu del Señor. ¿Somos transformados de qué, hermanos? ¿Cuál es la transformación que vamos a sufrir? ¿Cuál? Es que vamos a ser como ¿quién? Como nuestro Señor Jesucristo. Esa es la transformación que tú y yo tenemos que sufrir. ¿Sí? Y hay una palabra, hermanos, para aquellos que se dedican a agarrar materiales de poco valor. Alquimista. Sí, creo que es el alquimista, el que hace el material que no sirve para nada y lo trata de convertirlo en oro, en algo valioso. Y a esas personas le llaman alquimistas. Y eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Lo menospreciado, lo que nadie quería, Él está cambiándolo en un tesoro valioso. Sí. Pero para eso, hermanos, tiene que transformarnos ¿de qué? De gloria en gloria. ¿Qué son glorias, hermanos? ¿No son los triunfos? Y para que haya triunfos, ¿qué tiene que haber? Problemas, aflicciones, enfermedades. Hay quienes que sale del cáncer y dice yo soy sobreviviente del cáncer, es decir, soy victorioso de esa guerra. Salí victorioso, ¿va? De la enfermedad esa del cáncer. Y así alguno puede decir de otras cosas. Y nosotros vamos a ir transformados ¿de qué? De gloria en gloria, hasta ser como nuestro Señor Jesucristo. Y pregunto, hermanos, si vamos a ser como nuestro Señor Jesucristo, y si nuestro Señor Jesucristo fue y padeció y sufrió tanto, hermanos. Él sufrió la soledad, Él sufrió la tentación, Él sufrió la agonía, la crítica, el rechazo, la traición. ¿Quiénes somos nosotros que no suframos eso? ¿Qué acaso nosotros que somos mayores que Él, que vamos a escapar de todo eso? Y cuando estamos siendo pasados por eso, hermanos, ahí estamos llorando. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 8. Ya vamos a terminar, hermanos. Hebreos capítulo 5. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Versículo 8, ¿lo tenemos? Dice Hebreos 5:8, aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Qué pasó con él, hermanos? Oiga, nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer para poder aprender ¿a qué? A obedecer. ¿Y a nosotros qué nos va a pasar? También tenemos que aprender. Y vamos a tener que padecer para aprender a obedecer. ¿O no vamos a ser transformados como Él, hermanos? Sí, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser ¿qué cosa? Autor de eterna salvación para los que le obedecen. Nosotros tenemos que ser transformados de gloria en gloria. Y si nuestro Señor Jesucristo sufrió, la Biblia dice en Isaías 53 que Él era experimentado en quebrantos. No fue uno, fueron muchos. La traición de sus discípulos, el vituperio, las murmuraciones, todo lo que Él sufrió, también tú y yo lo vamos a sufrir. Pero hay veces que lo estamos pasando por ellos y ay, ¿por qué? Señor, ¿por qué me has desamparado? No nos has desamparado. Ahí está el Señor, nomás que aguanta. Aguanta porque está trabajando contigo. Sí, está trabajando en tu vida, está trabajando para que aprendas a sufrir el menosprecio, para que soportes. Porque si no soportamos eso, hermanos, ¿podremos soportar cuando venga la persecución y quieran dañar a nuestros hijos? Si no soportamos lo poquito, ¿podremos soportar? Dios, hermanos, este es el campo de entrenamiento. La vida es el campo de entrenamiento donde Dios nos está preparando para mayores cosas. Y por último, para la vida eterna. En Filipenses 4:4 dice: gozosos en el Señor siempre. Y otra vez digo que ¿qué? Que os gocéis. Eso dice Filipenses 4:4. Pero nosotros no. ¿Cómo? Cuando está el problema, ¿cómo me puedo gozar? Ahora con el conocimiento que tenemos, hermanos, deberíamos de gozarnos y darle gloria a Dios, porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Hebreos 12:2, hermanos, dice:
Esta es una clave, hermanos, para poder soportar los problemas, las dificultades, lo que tú estés pasando, la enfermedad. Esta es una de las claves que nos va a ayudar, hermanos, para poder soportar. Dice, puesto los ojos, ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, en Jesús. Cuando tú pones la mirada en el mundo, hermanos, va a traer aflicción a tu vida. Cuando te la pones a ti mismo, va a traer disolución. Pero cuando la pones en Jesús, vas a ser feliz y va a traer paz a tu vida. Dice, puesto los ojos en Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo, ¿qué pasó, hermanos? Sufrió la cruz y menospreciando la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es que Jesús sufrió la cruz y la vergüenza? Porque Él se mantuvo viendo a ti y a mí. ¿Sí lo está viendo, hermanos? O sea, todo lo que Él iba a sufrir era por ti y por mí. Y a él lo menospreció el ser avergonzado, el ser vituperado, el ser escupido, el ser crucificado, el ser desnudado. Todo por ti y por mí. Y eso le trajo a Él gozo. El saber que ese sufrimiento Él lo menospreció, lo tuvo en nada, con tal de tener la alegría de que tú y yo fuéramos salvos de una eterna condenación. Eso es lo que está diciendo el texto. Mira, dice otra vez, dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo. O sea, había una alegría que Él iba a sentir. Se le propuso, mira, si tú sufres esto, este es el resultado. Muchos van a ser salvos. Y dice que sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y sentóse a la diestra del trono de Dios. Hebreos 11. Alabado es el Rey. Amén, hermanos. Hebreos 11, versículo 23. Dice, esto hizo Moisés. Jesús le fue propuesto gozo y esto hizo Moisés. Dice, por fe Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Y luego dice el 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba, ¿qué cosa, hermanos? Oiga, este es el secreto de la paciencia, hermanos. El que lo que tú estás sufriendo, tengas puesta la mirada en el galardón, en la recompensa. Y cuando tú tienes puesta la mirada en lo que Dios está haciendo en tu vida, porque Dios quiere darte la vida eterna y te está preparando para la vida eterna, esto te ayuda a vencer, te ayuda a soportar la enfermedad, la prueba, cualquier tipo de dificultad, cuando tú tienes puesta la mirada en la recompensa. Eso es el secreto, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la cruz, hermanos, porque se le propuso gozo. El saber que íbamos a ser tú y yo salvos, hermanos, eso le trajo aliento al Señor y padecer en la cruz del Calvario. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Romanos capítulo 8, versículo 17. A veces queremos la recompensa, queremos todo, hermanos, pero no queremos el sufrimiento. Eso sí no lo queremos. ¿Va? Versículo 17 dice, si hijos, también vamos a ser, ¿qué, hermanos? Herederos. O si somos hijos de Dios, vamos a ser herederos. Herederos de Dios, ¿y qué más? Y coherederos de Cristo. Pero hay un pero. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Ok. Ahí queremos la recompensa, va, que todos queremos la recompensa, pero el maltrato, el vituperio, eso sí, ahí sí no. Queremos entrar al cielo sin rasguños. ¿Ah? Cuando en la guerra hay rasguños, hermanos, vamos a salir moreteados, vamos a salir dañados, algunos quebrados, con muchos tropezones. Pero lo importante es que lleguemos, bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y además de esto, hermano, le
le tengo una sorpresa, que si Dios ha comenzado, si tú eres hijo de Dios y Dios ha comenzado la obra en tu vida, mira lo que dice el versículo 18: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de compararse, ¿cómo, hermanos? Con la gloria venidera que a nosotros ha de ser, ¿qué? Manifestada. Todo lo que tú estés padeciendo, todo lo que tú estés sufriendo, no se compara con lo que vamos a recibir. Eso no te trae alegría, hermano. Y yo no sé si sea una buena noticia la que te voy a dar o sea una mala noticia, pero en Filipenses capítulo 1 versículo 6, mira lo que dice: Dios ya ha agarrado el cincel y comenzó el trabajo contigo. Y hay veces que no funciona con el cincel y tiene que agarrar el buril. Y si no, tiene que agarrar el taladro. Depende de qué tan duro esté el asunto, pero Él te está moldeando. Él te está haciendo a su imagen. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Filipenses 1:6 dice: estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué pasa, hermanos? Hasta el día de Jesucristo. Él comenzó la obra en ti, hermanos, y no la va a dejar a la mitad. Así que para que te vayas preparando, dijo, porque no la va a dejar a la mitad. Si muchos de nosotros sabemos en qué le batallamos, ¿verdad, hermanos? Solamente el que se quiere engañar a sí mismo, pero sí sabemos en qué le batallamos. Y si no nos componemos, el Señor nos va a meter al torno y nos va a empezar a moldear y va a meter lo que sea necesario, hermanos, para irnos limpiando. Por último, ahí en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. Amén, hermanos. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo, ¿qué cosa, hermanos? Afligidos en diversas tentaciones. ¿Qué? Si es va que las diversas tentaciones vienen, las diversas pruebas, las diversas cosas vienen, si qué, si son necesarias. O sea, por lo que estás pasando, hermanos, es porque es necesario. Voy a volver a leerlo. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos. La aflicción es temporal, no es eterna. En diversas tentaciones, si es que necesario. ¿Sí lo está viendo, hermano? Versículo 7: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuere, ¿qué cosa? Manifestado. El Señor nos va a meter al fuego, hermanos, como se mete el oro en el fuego para purificarlo. Ya les he comentado otras veces, hermanos, va que el que trabaja el oro mete el oro en el fuego y dice uno, ¿cuándo está listo el oro? ¿Cuándo el oro está limpio? Dice, cuando lo mete al fuego empieza a brotar la escoria. Todo lo sucio empieza a salir a flote. Y él poco a poco empieza a quitar, con sus herramientas, empieza a quitar toda la escoria y sigue metiéndolo al fuego hasta queda totalmente el oro limpio. Y para saber si el oro está limpio, hermanos, o está puro ya el oro, ya no tiene inmundicias, él se tiene que mirar en el oro como si fuera un espejo. Y eso es lo que va a hacer el Señor. Nos va a meter ahí, hermanos, en el fuego, y nos va a ir quitando poco a poco las impurezas hasta que Él se pueda ver en nosotros. Mientras Él no se pueda ver en nosotros, no se pueda ver su imagen, entonces Él va a seguir metiéndonos en el fuego. ¿Estamos acá, hermanos? Es importante, hermanos, entonces que nosotros, cuando venga esto, hermanos, no tenga miedo, no se desespere, confíe en el Señor, alabe a Dios, porque Dios está trabajando en su vida.
En lugar de sentirse triste, hermano, que eso le trae más aflicción a su vida y prolonga el asunto más, hermanos, usted alégrese, gócese porque está siendo pasado por el fuego y Dios está haciendo algo especial en su vida. La Biblia dice que todas las cosas, vean, nos ayudan para qué, hermanos. Pero hay veces que nosotros ese bien creemos que es el bien que nosotros pensamos o creemos. Pero el bien de Dios es muy diferente al de nosotros. El bien de Dios es el que quiere, lo que Él quiere es llevarnos ¿a dónde? Con Él. ¿Cuánta gente no murió? Y tú puedes decir, pues ¿cuál es el bien? El apóstol Pablo estaba en la cárcel y los últimos días estuvo en la cárcel y después fue, según la historia, le volaron su cabeza, ¿va? Entonces puedes decir, ¿por qué dice que todo nos ayuda para bien? Pues sí, es para el bien que Dios tiene para nosotros. Aunque suene algo así como ilógico, pero ese es el bien de Dios. Él quería salvar a Pablo. Tal vez si se haya mantenido vivo o haya estado en otro tiempo, haya sido diferente y se haya perdido. Un texto más, hermanos, y lo vamos a ver en Isaías. Si no lo encuentro, ahí se lo debo, que ese no lo traigo apuntado. Isaías, parece que es Isaías 57. (57:1) dice: perece el justo y no hay quien pare mientes, o se ponga. Ajá. Y luego dice: y los píos son recogidos y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido. ¿Qué, hermanos? Aún la muerte, hermanos, es porque Dios tenía un plan. Y el justo ha sido levantado de la aflicción. ¿A cuántos hermanos hemos visto, hermanos, que mueren en cáncer? ¿Va? Con cáncer. Otras enfermedades muy feas. Pero solo Dios sabe por qué estaban allí. Pero es que el hermano es muy bueno, el hermano no hacía. Dios solo sabe por qué estaban allí. Y Dios estaba obrando esa enfermedad para su bien. ¿Y su bien era qué? Estar un día con el Señor para siempre. ¿Quién de nosotros podía pensar que el apóstol Pablo tenía la tendencia de ser soberbio? ¿Que era soberbio? El apóstol Pablo, sí, el apóstol Pablo. La Biblia dice que el Señor le mandó un aguijón para que lo abofeteara. Y dice, ¿por qué? Por la razón porque él había recibido muchas revelaciones. Y para que no se ensoberbeciera, le tenía puesto un aguijón. Y luego dice bien, era un enviado de Satanás. Así dice bien claro la Biblia, que venía y le abofeteaba. Y él le había pedido al Señor que se lo quitase por 3 ocasiones. Y el Señor le había dicho, bástate mi gracia. Para Pablo era mejor tener ese aguijón para que no se perdiera. Ese era el bien para él. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios obra todas las cosas para nuestro bien, hermanos. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Póngase sus pies, hermanos, vamos a entonar. Así que en lugar, hermanos, de sentirse mal, gocémonos cuando somos pasados por diversas pruebas, por diversas dificultades, porque Dios está obrando todo para nuestro bien. Vamos a entonar ese canto, se llama el himno de victoria.